En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar, hermanos. Le pido que me ayude a orar. Amén, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias y siempre, Señor, en cada reunión vamos a acudir a tu misericordia, Señor, a tu bondad, a tu paciencia, a tu gracia, Señor, en medio de nosotros. Ya que sin tu misericordia o tu gracia, Señor, nosotros no pudiéramos estar en este lugar. Rogándote, Señor, en esta tarde que me ayudes. Y una vez más me siento tan necesitado de ti, Señor. Al poder pararme en este lugar, abrir las Escrituras y hablar tu palabra. Te pido que me ayudes a mí y a mis hermanos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Vamos a analizar estos versos, hermanos, esperando que sean de mucha edificación. Amén. Amén. Uno de los problemas, amados hermanos, que se ha incrementado a pasos impensables en estos últimos tiempos que estamos viviendo es la obsesión por la grandeza. La obsesión por la grandeza es una búsqueda intensa que una persona lo puede llevar a lo que le conoce como la megalomanía, donde tal persona cae en una delirante creencia de sentirse importante. La obsesión, amados hermanos, por la grandeza hace que una persona tenga una percepción de sí misma en creerse superior a los demás, donde busca a tal persona ser admirado, ser aplaudido y ser reconocido. Tal persona busca ser reconocido, donde puede llegar a tener delirios de grandeza, despreciando a los que él considera débiles, mostrando así arrogancia. Pastor, pero ¿dónde vemos o dónde podemos ver esa obsesión de grandeza en estos últimos tiempos que estamos viviendo? Bueno, basta, mis amados hermanos, con solo ver los países que en este tiempo, donde constantemente muestran al mundo su poderío a través de su armamento, dejándose saber unos a otros quién es el grande y quién es el poderoso. Usted lo puede ver eso, ¿verdad? Mas, sin embargo, esos delirios de grandeza no solamente los vemos en los países, sino que esos delirios de grandeza, amados hermanos, no solamente se limitan a los países, sino que en este tiempo, a través de las redes sociales, esos delirios de grandeza, esos delirios de reconocimiento, de fama, también lo podemos ver en la gente, donde a través de las redes sociales la gente dicen y muestran cualquier cosa con el fin de ser reconocidos. Repito, en el tiempo de hoy, esos delirios de grandeza no solamente se limitan a las grandes potencias, sino que la gente a través de las redes sociales hacen, dicen, muestran cualquier cosa. Usted puede ver que hacen cualquier cosa, con el fin de buscar
grandeza y fama. Usted lo puede ver en las redes sociales. Hacen cualquier cosa. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cierto o no? Con el fin de buscar grandeza o fama. En el tiempo presente, mis amados hermanos, tenemos los famosos influencers, donde tales buscan reconocimiento, buscan grandeza, a través de la cantidad de likes y seguidores que puedan tener en sus redes sociales y así de una manera alimentar el orgullo. Eso usted lo puede ver. Pastor, pero ¿qué tiene que ver esto que está hablando con los textos que acabamos de leer? Mucho. Tiene que ver mucho, ya que en estos versos con los que comenzamos, amados hermanos, los discípulos del Señor Jesucristo, en este verso 1, capítulo 18, tenían una discusión. Tenían un pequeño altercado. Tenían un pequeño debate y en ese pequeño altercado le hacen una pregunta al Señor muy fuera de lugar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Para esta pregunta tan inusual, amados hermanos, y fuera de lugar, el Señor con mucho amor y paciencia les da la respuesta enseñándoles quién es mayor en el reino de los cielos en todo este capítulo 18 que consta de 35 versículos, aunque el día de hoy nada más vamos a ver 14 versículos en esta ocasión. Mire cómo dice el verso 1. ¿Estamos ahí? ¿Lo tiene? En aquel tiempo, así dice, ¿verdad? Los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pregunta, mis amados hermanos, ¿qué significa la palabra mayor en este verso? En griego, esta palabra mayor es mega, que significa grande, fuerte, grandísimo, o el más grande. Es decir, en este primer verso vemos que los discípulos como que todavía no entendían de qué se trataba el reino de Dios, ya que la pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo se puede traducir como: ¿quién es el más grande en el reino? ¿Quién es el más fuerte en el reino? ¿Quién es el más grande, inmenso, reconocido en el reino? Porque esa es la pregunta que le están haciendo. Ahora, para tratar de comprender el trasfondo de esta pregunta, los contextos, amados hermanos, nos lo aclaran, ya que en este tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, en este capítulo 18, número 1, los discípulos habían visto ya muchos milagros. Habían una multitud, hermano, que lo seguía. Ejemplo, cuando le dieron de comer a más de 5,000. La fama de Jesús se había propagado por toda Judea. Y el Señor, cuando les habla de su muerte y de su resurrección, los discípulos solo entendieron sobre la muerte, mas no sobre la resurrección. Es decir, en base a todo esto, en base a que la multitud lo seguía, en base a la fama que Jesús se había propagado y en base a que el Señor iba a morir, aunque no entendieron, hermanos, la resurrección, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién va a ser mayor? Señor, ¿quién va a ser el que te sustituya? Señor, ¿quién va a ser el más grande que esté al frente cuando tú te vayas? Eso es lo que le están preguntando a él. Lucas capítulo 9, versículo 46, hermanos, que es la misma narración, dice que los discípulos discutieron. Mire bien. Discutieron sobre quién de ellos sería el mayor. Dice Lucas capítulo 9, versículo 46. Entonces entraron en discusión, así dice, en discusión, sobre quién de ellos sería el mayor. Es decir, después de que el Señor les anunció su muerte y su resurrección, aunque no entendieron lo de la resurrección,
después de que los discípulos, hermanos, se dieron cuenta que mucha gente lo seguía, después de que los discípulos se dieron cuenta de la fama que habían acarreado, los discípulos discutieron entre ellos diciendo: ¿quién será el mayor entre nosotros cuando el Señor parta? Y la palabra discusión, mis hermanos, que habla Lucas, habla de contienda, debate, disputa, una conversación que está cruzando límites, porque a veces así pasa, hermano. De repente hay una discusión, hermanos, y de repente esa discusión pasa los límites que no debería de pasar. Es decir, la discusión que tenían los discípulos estaba cruzando los límites donde, hermano, yo no sé si entre ellos ya tenían candidatos. No lo sé yo. Quizás decían, bueno, quizás Pedro se va a quedar. Porque aunque es impulsivo, imagínese, hermano, un líder que corte orejas, ¿verdad? Bueno, aunque es impulsivo, le gusta ir por delante. Quizás Juan, quizás Felipe, quizás el hermano que enseña bien, quizás el hermano que es muy servicial, quizás el hermano que le gusta llevarse bien con los demás, quizás el hermano que mueve a la gente con facilidad, quizás el hermano que se le ve el don. El Señor, hermanos, al darse cuenta de esos sentimientos de grandeza que tenían los discípulos, de esos sentimientos de reconocimiento que tenían los discípulos, de esos deseos de grandeza de parte de los discípulos, toma a un niño y lo pone en medio de ellos. ¿Qué lección les va a dar el Señor? Es decir, mientras los discípulos están peleando por reconocimiento, por fama, grandeza, el Señor toma a un niño y lo pone en medio de ellos para dejarles saber que la grandeza del reino comienza con una conversión de humildad. Con una conversión de humildad. Dice el verso 2. ¿Está ahí? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Recuerda por lo cual ellos están discutiendo. Amén. Y miren lo que el Señor les va a enseñar ahí en el verso 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. El Señor tomó un niño. Y un niño dentro de el mundo antiguo, su opinión valía, ¿sabe cuánto valía la opinión de un niño en ese tiempo? Nada. Cero. Pregunta, ¿qué representaba un niño en ese tiempo como en el tiempo de ahora? Un niño representa debilidad. Un niño representa dependencia. Miren lo que les está enseñando el Señor. Un niño representa debilidad, un niño representa dependencia, un niño representa falta de estatus. Es decir, todo lo que los discípulos estaban buscando son cosas que los niños no buscan. Ejemplo, un niño de 3 años no anda buscando querer tener aires de grandeza. Un niño de 3 años o de 2 años no anda preocupado cada fin de mes diciéndole a su papá: papá, mira que ya viene el fin de mes, ¿cómo vamos a pagar los biles, la renta? Un niño de 3 años, ¿será que pregunta eso? Dicen los hermanos, ni los de 30 preguntan. Ellos hacen como que no saben, ¿verdad? Pero un niño de 3 años no anda preguntando o no anda pensando: papá, no tenemos nada del banco y ¿cómo vamos a hacerle para pagar el carro que compramos a crédito? Él no anda pensando en eso.
Ahora, ¿por qué un niño no tiene aires de grandeza o no está al pendiente de cómo vamos a pagar los gastos o los biles o la renta el mes que viene? ¿Por qué? Porque los niños son dependientes. Son dependientes. Porque los niños continuamente reconocen su necesidad de dependencia, ya que saben que no pueden valerse por sí mismos. Porque un niño no presume de autosuficiencia. Un niño de 3 años no dice, ay, yo tengo el poder y yo soy autosuficiente para hacer esto y hacer lo otro. Un niño no dice eso. Un niño corre a los brazos de papá. Pero un niño de 3 años, no de 30. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que los discípulos, mientras están discutiendo quién va a ser el mayor entre ellos, quién va a ser el más grande entre ellos, quién va a ser reconocidos entre ellos, vemos que los discípulos, mientras están discutiendo quién es el más grande entre ellos, el Señor toma un niño y poniéndolo en medio le dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dice el verso 3. ¿Estamos ahí? Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra volvéis? Volvéis, dentro de sus traducciones en griego, significa conversión. ¿Se da cuenta? Significa revertir. Significa dar un giro de una dirección hacia otra totalmente contraria. Hermanos, ¿qué respuesta le da a nuestro Señor Jesucristo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que el Señor siempre, ante nuestras actitudes pecaminosas, hermanos, Él toca nuestra llaga? Él toca nuestra llaga. Pero qué necesario es eso a veces. Entonces, ¿qué les está diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos ante esa pregunta muy fuera de lugar que ellos tenían? Les está diciendo, hasta que ustedes no se conviertan como un niño, ustedes no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Qué es esto? Esto es que el Señor les está hablando de un cambio de dirección. Esto es que el Señor les está hablando de un cambio de mentalidad. Esto es que el Señor les está hablando de conversión. Hermano, nuestro Señor Jesucristo no les está hablando de mejorar la moral. No está hablando de eso. O de ética. No está hablando de eso. El Señor les está hablando de conversión. Les está hablando de un problema radical que ellos tenían. ¿Qué le dice? Ustedes necesitan convertirse. Ustedes necesitan conversión. Si ustedes no se hacen como estos niños, no pueden entrar en el reino porque necesitan conversión. Así que antes de hablar de grandeza, antes de hablar de rangos, antes de hablar de ser superiores a otros, antes de tener esa obsesión de grandeza, asegúrense primero que ustedes tengan una genuina conversión. Hermanos, cuando usted ve cristianos con aires de grandeza, cuando usted ve cristianos que buscan ser reconocidos,
Cuando usted ve cristianos que buscan el aplauso, el elogio, cuando usted ve cristianos que buscan fama a través de la música, porque eso abunda, ellos necesitan entender que necesitan conversión. ¿Qué es esto? Esto es que la grandeza del reino comienza con una verdad incómoda. ¿Cuál es? Arrepiéntete y conviértete. Usted lo puede ver. Yo y mi banda. Yo. Lo que necesitas es arrepentirte y convertirte. La Nueva Traducción Viviente, amados hermanos, dice: Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados. Mire cómo le dice el Señor a sus discípulos. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de Dios. Hermano, en aquel día muchos dirán: Señor, Señor. En aquel día muchos dirán: Señor, Señor, hice muchos conciertos. En aquel día muchos dirán: Señor, Señor, hice campañas evangelísticas y ven por tu milagro. En aquel día no se convirtieron, porque buscan grandeza. Dice el verso 3: y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. El Señor les está hablando de conversión. Amados hermanos, con esto el Señor le está dejando saber que una persona no puede entrar en el reino de Dios por causa de sus logros o méritos, sino que está ahí porque ha comprendido su miseria espiritual, ya que para entrar en el reino de Dios se necesita conversión, arrepentimiento. ¿Qué le dice el Señor? Si no os volvéis y os hacéis como niños. Es decir, no se trata de buscar grandezas en el reino de Dios, sino se trata de conversión. No se trata de nuestros méritos, sino de los méritos de Cristo. No se trata de nuestros logros, sino de nuestra necesidad, donde Él es santo y yo pecador. Él es todopoderoso y yo soy débil. Él es justo y yo injusto. Él es bueno. Bueno, nosotros somos malos redimidos. Redimidos, pero pecamos a veces. Estamos muy necesitados, hermanos, del Señor. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más grande, ese es el mayor en el reino de los cielos. Como decirles, si ustedes están buscando protagonismo, grandeza, señorío, bueno, en mi reino, está hablando el Señor, no se trata de eso. En mi reino se trata de entrar por comprensión. Y eso tú no te lo ganas, eso tú lo recibes por gracia. Mis hermanos, ser cristiano no es ascender, sino nacer. Sino nacer, es volverse, es humillarse, es menguar. Ser cristiano no es buscar grandezas. Ser cristiano no habla de alcanzar niveles. No habla de eso. Eso no es un cristiano. Ser cristiano es reconocer que el único grande es Cristo. Ser cristiano es reconocer que está necesitado. Estamos necesitados del Señor. Amén, hermanos. Usted sabe, ¿verdad? Los que hablan de nivel, es que yo estoy en un nivel y tú no estás en ese nivel. De eso no se trata el cristianismo, sino de conversión, de nacer de nuevo. Verso 5. Y cualquiera
que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Pero una vez que el Señor, hermano, le deja claro cómo se entra en el reino de Dios, hablando de la conversión, ahora en este verso 5 que conecta con los que siguen, en todo este capítulo que resta, le va a hablar de la comunidad cristiana, le va a hablar de la iglesia. Dice el verso 5 nuevamente: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿De qué está hablando aquí? Podemos aplicarlo a dos cosas. Número uno, de los niños de los cuales nosotros debemos darles ejemplo, que son parte de la iglesia. ¿Quiénes son nuestros hijos también? Pero también está hablando de los nuevos convertidos. Es decir, la forma de cómo tú y yo mostramos la humildad a la hora de tratar a mi hermano, eso muestra si de verdad yo soy convertido. Eso muestra si de verdad yo soy convertido. Repito, la forma como tú y yo tratamos a los demás, la forma como tú y yo mostramos humildad a la hora de tratar a mi hermano, eso muestra si de verdad yo soy convertido. ¿Qué es esto, amados hermanos? Algunos teólogos le llaman la fe comunitaria. ¿Qué es la fe comunitaria? Número uno, el Señor nos salvó por gracia. Número dos, el Señor nos pone en una comunidad, en una iglesia, personas redimidas que son imperfectas como nosotros. Y número tres, el Señor nos hace un llamado a mostrar humildad unos con otros. Es decir, en cómo tú y yo tratamos a los pequeños revela cuánta gracia tú y yo hemos recibido. Hermanos, ¿tú quieres crecer en fe? Como cristianos, trata a los demás con la gracia, con la misericordia, con la bondad, con la paciencia, con el amor con que Dios te ha tratado. ¿Quieres crecer? Trata a los demás con la gracia, con la misericordia, con la bondad, con la paciencia, con el amor con que Dios te ha tratado. Porque aquí ya empieza a hablar el Señor de la comunidad. Cualquiera que reciba, le está hablando a los discípulos. Pregunta, ¿dónde eso debe de suceder? En la iglesia. Por lo tanto, yo no debo de aislarme de la comunidad cristiana. No debo de aislarme. Verso 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Cuál es el contexto de esto? ¿De dónde venía el tropiezo de los discípulos que buscaban grandeza? De los discípulos que en su orgullo buscaban ser reconocidos. De los discípulos a la hora de tratar con los pequeños nuevos convertidos, los hagan tropezar haciéndoles ver o creer que el evangelio se trata de buscar grandeza. De ese tropiezo está hablando el Señor aquí. Por lo tanto, cuando un predicador enseña que busquemos cosas grandes y que sueñen con ganar el mundo, cuando un predicador enseña que debemos de conquistar y que el enfoque eres tú, cuando un predicador enseña en ser reconocidos, según estos pasajes, tal predicador está siendo de piedra de tropiezo para los pequeños. De la misma manera, cuando nosotros no mostramos humildad unos con otros, cuando nosotros no tratamos a los pequeños con la misma misericordia que hemos recibido, tanto a nuestros hijos o niños como a los nuevos convertidos, somos de piedras de tropiezo. ¿Y sabe qué? El Señor
eso no lo pasa por alto. No lo pasa por alto. Al Señor a eso le llama pecado. Ejemplo, si usted tiene un niño de 3 años y una persona de 20 años lo lastima, nada más por lastimarlo, yo no creo que usted se quede con los brazos cruzados. Yo no creo eso. ¿O se va a quedar con los brazos cruzados? Por lo menos le voy a decir a tal persona. Si su niño tiene 2 años o 3 años y un hombre o alguien lo lastima, alguien de 20 años, de 30 años, quizá usted, hermano, o yo no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Por lo menos quizá le vamos a decir algo. Bueno, de la misma manera, si nosotros como cristianos dañamos a un nuevo convertido, incluyendo a los niños, no crea que el Señor lo pasa por alto. Es que son mis hijos. No crea que el Señor lo pasa por alto. Verso 7. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. Hermano, le está hablando a los discípulos. Verso 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mis hermanos, ¿cuántas veces en nuestro ego o en nuestro orgullo hemos dañado a alguien? ¿Cuántas veces? A nuestros hijos o a nuevos convertidos. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, ten cuidado de no dañar a estos pequeños, ya que tú no eres el grande. Te crees, pero tú no eres el grande. Ten cuidado de no dañar a estos pequeños, ya que tú no eres el superior. Ten cuidado con esos hábitos que tenemos de dañar, porque tú no eres el grande. Cuídate. Ten precaución. ¿A quién está hablando el Señor? A los discípulos, ya dentro de la comunidad cristiana, que también incluye a nuestros hijos pequeños, hermanos, a quienes se supone que les tenemos que dar ejemplo. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Cuídate de que esos hábitos que tienes dañen a los pequeños, porque tú no eres el grande. ¿Qué le dice el Señor? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. O sea, deja esos hábitos. Si tu mano o tus pies te es ocasión de hacer caer a alguien, córtalo. O sea, deja esos hábitos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ahora, sabemos que no está hablando de una manera literal. Que te cortes un brazo, que te saques un ojo, que te cortes un pie. Por supuesto que no está hablando de eso. Está hablando de que tal persona deja el orgullo, que en cierto momento lastima a alguien, porque eso es lo que tenían los discípulos. ¿Quién va a ser el grande? Estaban pensando en eso. Está hablando de que tal persona deje de dañar a otros. Está hablando de que tal persona deje de lastimar a su prójimo, ya que el Señor no pasa por alto ese pecado. Porque imagínate, hermano, que esto fuera literal. Saca tu ojo. A los 3 cultos, ¿cómo llegáramos aquí? Todos tuertos, mancos.
Seríamos como el Mr. Potato, ¿no? ¿Usted sabe quién es ese, eh? Un muñequito que tiene cara de papi y se le cae el ojo, se le cae el brazo, se le cae. ¿Sí lo conoce quién es? Mr. Potato, algo así se le llama. Así llegaríamos, ¿verdad? Entonces, verso 10. Mira lo que dice el verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El Señor, amados hermanos, vuelve al principio de la respuesta. Como decir, el más grande en el reino es aquel que se ha convertido. Y como se ha convertido, trata a los pequeños de la misma manera como fue tratado, ya que los pequeños son vistos por mi Padre en el cielo. Por lo tanto, dentro de la comunidad cristiana, cuídate de no dañarlos. Verso 11, porque el Hijo del Hombre, mire lo que dice el verso 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, el Señor vino a salvar por gracia. El Señor vino a restaurar por gracia. El Señor vino a dar misericordia por gracia. El Señor vino a dar de su bondad por gracia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién soy yo para querer buscar grandeza? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para querer buscar reconocimiento? ¿Quién soy yo para dañar con mi orgullo a mi hermano? ¿Quién soy yo para lastimar a mi prójimo? ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido? Está diciendo que Él descendió, que Él tomó forma de hombre, que Él se humilló, que Él pasó dolor, que Él fue la cruz, que Él fue el que salva. Por lo tanto, ¿quién es el grande? Cristo. Verso 12. Para terminar, hermanos. El Señor, para poder explicarlo de la mejor manera, termina con esta pequeña parábola. ¿Qué os parece? Dice el verso 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Y mire lo que dice el verso 14. Así no es. Mira lo que dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El Señor salvó. El Señor redimió. El Señor descendió. El Señor sufrió para salvar a estos pequeños. ¿Quién soy yo para dañarlos? Eso quiere decir que tengo que cuidar que mis hábitos no dañen a los demás. ¿Qué es esto? Mire bien, esto es la humildad de Dios dando la iniciativa de buscar a aquellos que no se pueden salvar por sí mismos. Tú y yo no nos podemos salvar por nosotros mismos. Estábamos perdidos. Tú y yo estábamos perdidos. Así como los nuevos convertidos estaban perdidos como tú y yo. Por lo tanto, yo tengo que ser de edificación y no de piedra de tropiezo. Esta oveja éramos tú y yo, hermano. Éramos tú y yo esta oveja. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Dios no es indiferente.
no es distante. Y de la misma manera, no tenemos nosotros que ser indiferentes unos con los otros y aún con los pequeños, sino buscar servir sabiendo que el único grande en el reino es Cristo. ¿Alguien quiere ser grande? Bueno, sé pequeño. Sé pequeño.